Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en geo2.tv y hoy vamos a tener una invitada muy especial en este directo. Se trata de Zaida, que es la vicepresidenta de Euforia FTA, que es una asociación que se encarga de los derechos de los menores trans en el contexto de que este viernes va a haber un festival solidario y se va a recaudar un dinero y parte de ese dinero va a ir destinado a esta asociación. Así que, sin más, vamos a invitar a Zaida y a Euforia FTA y vamos a ver si tenemos suerte con la conexión, porque según me han dicho, es la primera vez que hacen un directo. Vamos a ver, no me sale. Ay. No os vayáis, que no me entere yo que os vais. Quedaros ahí porque el programa de hoy es súper interesante. Vamos a ver. Ay, que no me sale. No me sale conectada. Cachín la mar. Aquí está. Vamos por ahí. Ya está conectada. Estamos esperando a que reciba. Y ahí está. Hola, Hola, Zaida. a ver. ¿Estás? Sí, se te ve bien. ¿Me ves bien tú? Sí, te escucho. Sí, y te escucho. Perfecto. Yo no sé Perfecto. si se me ve bien como el otro día que se me veía la cabeza cortada o qué. Vamos a Claro, eso ver. estoy probando yo también. Sí, ¿verdad? Yo creo A que ver, ¿me así. dicen los Sí. compañeros que se ve bien o qué? No lo sé, me parece que sí. Bueno, vamos a ver. Por aquí hay comentarios. Creo que se me ve bien porque yo ya tengo Yo un creo poco. que. Espera, voy a cerrar. Sí, estoy un poco paranoica ya con esto de los directos aquí en Instagram. Baja un poco que la cámara. Me dicen que baje la Así cámara. yo creo que mejor. La luz. Sí, así te veo bien, sí. Muy Así. bien, Aina. Pues aquí estamos, bienvenida. Hola. Gracias por atender la llamada de Geo2TV. Y además, yo creo que vamos a aprovechar esta hora que nos da Instagram para hacer este directo, para tratar de hacer ese llamamiento para ese festival que tendrá lugar el día 1 en el Facebook de Ana Locodrón, en ese festival que organiza Ana también junto con Generación O2 y que recordamos de nuevo que se llama Cuatro DJs, Cuatro Causas, y una de las causas es esta, la nuestra, que es Euforia. Bueno, digo la nuestra porque yo me considero también parte del motivo de Euforia, ¿no? Y bueno, decir que el día uno, viernes a las 6 de la tarde, hay que conectarse en el Facebook Live que hará Ana Locotrón. ¿eh? Y allí encontraréis también el número de cuenta donde hacer el ingreso. Hay que especificar también que hay que hacer el ingreso y poner cuatro DJs, cuatro causas, porque hay muchas recaudaciones y así, y hay que especificar que es para esto, ¿no? Cuatro DJs, cuatro causas. Bien, pues vamos un poco a presentar primero, ¿no, Saida? ¿Qué es Euforia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la historia? Un poco, cuéntanos un poquito. Bueno, gracias. Lo primero, decir que es una ocasión, es el primer directo que hago en mi vida por Instagram. Esta pandemia nos va a traer nuevas experiencias en todos los sentidos. Sí, Bueno, Euforia somos un colectivo que con una trayectoria cortita, podría parecer que llevamos poco tiempo porque
Se fundó en octubre del 2019, lo que pasa es que las personas que estamos en la Junta y bueno, y la mayoría de personas de familias de activistas, etcétera, que se han unido a Euforia, teníamos todas una trayectoria pues bastante larga en el activismo como familias transaliadas, ¿no? Que esto es, bueno, nuestro nombre es Euforia Familias Transaliadas, y lo que tratamos es un poco, pues, eso, de hacer no solo el acompañamiento de nuestras propias familias y de nuestras propias vivencias, sino acompañar a otras familias en sus vivencias para que realicen al final un acompañamiento respetuoso de sus hijos trans. Y bueno, pues además el resto de labores como es pues la incidencia política, el generar discurso, el pedagogía, las formaciones, etcétera, etcétera. Estupendo, porque además tenéis, he estado un poco chafardeando en la página web, que me parece excelente, que le digo a todo el mundo, le recomiendo a todo el mundo que la visite porque es genial. Se llama euforia.org.es, ¿no? Y allí veréis, además, una serie, aparte de esto que está explicando Saida, también veréis cómo funciona el amadrinamiento, la alianza con los menores trans, ¿no? Y con la asociación en general. A mí me ha gustado mucho una cosa que he leído que dice el porqué de Euforia, ¿no? Y dice como expresión de la alegría inmensa que experimentan las personas que consiguen ver su identidad respetada y también la de sus familias, en contraposición del discurso biomédico y la legislación patologizante, que se empeñan en etiquetar las entidades trans como una disforia. Euforia es lo contrario, es el antónimo de disforia, ¿no? Sí, exactamente. De ahí nació nuestro nombre. Fue un proceso, bueno, conjunto, ¿no? De las personas que formábamos este proyecto. Y una de las cosas que íbamos repitiendo, ¿no? En las manifestaciones, etcétera, era que frente a la disforia que querían imponer, ¿no? Este discurso biomédico a nuestros hijos, estaba la euforia bueno, pues de su propia identidad, de la euforia que puede tener una persona de 6 años que por fin consigue hacerse entender y bueno, pues sí, que todo el mundo la vea como es. Y la euforia de las familias cuando te ves en esa realidad y dices, guau, es que es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con lo que nos intentan enseñar con bueno, pues con todo el discurso binarista, etcétera, etcétera, que impera y con todas tus creencias. Entonces, esa primera sensación de euforia de cuando el tránsito, de cuando realmente entiendes de qué va todo esto, pues era lo que queríamos reflejar en nuestro nombre, sí. Además, yo creo que está muy bien escogido porque explica para quien nos esté viendo o quien nos vaya a ver luego en este vídeo, qué es lo que representa cuando una persona, esto que acabas de explicar, ¿no? Cómo vive una familia y cómo vive la persona, en este caso, pues un niño, niña o niñe, que con 4 o 5 años, con 10, 8, con la edad que sea, se atreve por fin, porque hay que atreverse por fin a expresarle a sus padres lo que verdaderamente sienten, ¿no? Y cuando esos padres, pues, padres, por fin, Gracias. luego lo vamos a hablar también, cuando por fin entienden a su hijo, hija, hije y lo acompañan ese tránsito, acompañan y guían y apoyan sobre todo. Esa euforia, ¿cómo la traducirías tú? ¿Cómo se vive todo eso? Tú que lo has vivido, evidentemente, también. Bueno, pues lo que pasa que el momento en el que yo la viví hace tantos años que no se puede comparar. O sea, lo primero, bueno, no se pueden comparar dos historias vitales de dos familias, de dos personas,
porque cada persona evidentemente es completamente diferente y cada tránsito y cada vivencia va a ser diferente. Pero sí que es cierto que cuando consigues ponerle nombre normalmente a una situación que tú veías intuyendo de alguna forma, algunas veces, otras veces no te habías enterado de nada, ¿no? Para eso recomendamos que está en la web una guía de acompañamiento respetuoso que un poco habla de esto, ¿no? Porque a veces las personas han verbalizado, a veces las personas han dado, nuestros hijos han dado señales, por decirlo de alguna forma, pero hay muchas formas, ¿no? de manifestar esa identidad y a veces otras veces ni siquiera se han atrevido a verbalizarla o ni siquiera la han descubierto, ¿no? Ni siquiera habían puesto nombre, por decirlo de alguna forma, a lo que les estaba pasando. Entonces, no se puede generalizar lo que pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando le identificas la situación y ya sabes cómo puedes actuar, pues para las familias, además de felicidad, etcétera, es tranquilidad. Lo primero aunque tengas muchas dudas al principio, pero si estás en un entorno, bueno, pues por ejemplo, como puede ser Euforia, ¿no? Que sientes acompañamiento, que las dudas tienen respuestas, que no sientes soledad en ese proceso, pues lo que sientes en realidad es tranquilidad. Porque además, bueno, estoy mirando la página web, se me ha colgado un poquito, pero ayudáis precisamente en esos aspectos que una vez que el menor trans pues, ha expresado su verdadera identidad, a partir de ahí es donde también ayudáis a los padres, ¿no? Para cómo, con una guía para cómo prevenir pues las cosas que van a venir, ¿no? A partir de entonces. Claro, a ver, lo primero que hacemos es que la familia, que el entorno inmediato, que las amistades, etcétera, tengan una formación, ¿vale? Porque no es lo mismo decir, vale, bueno, pues yo tengo una persona trans en mi casa, mi hija es trans, y ya está, ¿no? Que pues no está. No basta con saber que es trans, no basta con respetarle el nombre, no basta con respetarle la identidad. Hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad profundamente cisexista y que cada situación de su entorno, pues tanto social como educativo, etcétera, etcétera, va a requerir unas actuaciones diferentes a las que vas a tener que realizar si tienes una criatura cis. Entonces, es importante que esas familias tengan las herramientas necesarias, por ejemplo, pues cómo explicarlo en el centro educativo, qué cosas hay que pedir en el centro educativo, cuáles son las obligaciones de esos centros educativos, cuál es la mejor forma de solicitar las cosas. Y eso, bueno, pues nosotros no venimos de la teoría, no es que hayamos desarrollado un protocolo educativo desde una teoría, sino que nuestro protocolo educativo, el que aplicamos, ¿no? con nuestras familias, nace de la práctica, es decir, que ha ido evolucionando y que seguramente seguirá evolucionando a medida que evolucione la situación y las legislaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros digamos que tenemos establecidos ya pues con todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo estos años, unas formas de actuar que son las más efectivas para conseguir al final, bueno, pues que a pesar de estar en el mundo binarista, cisexista, etcétera, la vivencia de esa persona trans sea bueno, pues plena y que la pueda vivir en libertad y que pueda tomar las decisiones ojalá igual medida que una persona cis, ojalá, pero bueno, eso lo conseguiremos cuando consigamos que se apruebe la ley trans, es total, etcétera, etcétera. Ahí estamos también. Porque para poner en contexto esto que acabas de decir, una persona, igual que una persona cis, para poder vivir, para poder expresarse de la misma forma que lo hace una persona cis, ¿no? Para poner un poquito también en contexto, para quien nos pueda ver y que desconozca todavía lo que es la realidad trans, y en este caso la realidad de un menor trans. Cuando hablamos muchas veces del bullying en las escuelas, por ejemplo, y de la importancia que tiene la pedagogía en temas de identidad de género en escuelas, que es algo tan importante que algunas veces nos encontramos, y lo sabes también, con reticencias en cuanto a la dirección de los colegios, etcétera, ¿no? La importancia que tiene eso.
sea, ¿cómo influye de forma, digamos, fundamental en el desarrollo de una persona ese bullying con además con ese trasfondo de la transfobia, ¿no? ¿Se puede decir que es más acuciante, es menos, es igual? Hombre, yo no entraría tanto en poner qué bullying es peor o cuál puede hacer daño, porque la persona que le hacen bullying porque, yo qué sé, pues por su color de piel o por su procedencia o por eh, otras cosas, le va a doler igual. Al final la violencia es violencia y es una realidad, ¿no? Lo que sí que es diferente aquí es que cuando hablamos de la transfobia y del bullying en el caso de personas trans, hay una violencia sistémica detrás. O sea, es decir, todo el sistema avala esa violencia. Si el profesorado, nosotras, la verdad es que eh, claro, actuamos, o sea, nuestra forma o en los entornos en los que hacemos incidencia son entornos que tienen intención de formarse o que hay una parte que está acompañando la mayoría de los entornos, digo. Entonces no es lo mismo acercarse a un centro educativo, se ve la diferencia cuando el profesorado, cuando el equipo directivo está implicado, cuando se han formado previamente, cuando han trabajado este tema en las aulas. Al final esa frase que se dice es que, bueno, los niños, además es así, siempre se dice masculino genérico, es que son muy crueles. Esto no es verdad. Lo primero que hay un adultocentrismo ahí tremendo y lo segundo que no corresponde con la realidad. Al final, donde menos dificultades encuentra una persona trans es en el entorno, en su grupo de iguales, siempre y cuando haya personas adultas que se hayan encargado de hacer su trabajo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante trabajar en el ámbito educativo, porque realmente incluso en situaciones en las que se ha dado bullying, o se ha dado transfobia, etcétera, antes de que llegue la asociación o bueno, antes de que intervenga algún agente externo, se pueden revertir haciendo pedagogía. Pero claro, tampoco sirve mucho si trabajas, por ejemplo, el tema trans, hablas de la diversidad una vez al año, pero luego estás dando el temario cuando hablas de reproducción y lo estás haciendo de una manera binarista y excluyente, ¿no? Si estás dejándote fuera la posibilidad de ser trans, si estás explicando el temario como si todos los hombres tuvieran una cierta genitalidad y todas las mujeres otra y además estuvieras obviando las personas no binarias. O si te olvidas de que existen las personas intersex. Entonces nosotras siempre, bueno, pues intentamos que se trabaje en tres niveles, ¿no? En el ámbito educativo. Una es a nivel administrativo, porque es importante que hay que hacer unos procedimientos, pues para que las notas hagan con el nombre de la persona, para que los listados, todo esto. Otra que es a nivel social, de cómo se presenta esta realidad ante el entorno, qué pasos hay que dar, pues cómo explicarlo según el nivel formativo, los materiales que usar. Y luego otra es a nivel del temario que se va a dar, no solo en la clase de la persona trans, que hay centros que dicen, bueno, pero esto explicamos la reproducción de forma inclusiva solo en la clase en la que hay una persona trans. Y es como, pues no entiendo nada, las personas cis también tienen derecho a tener una buena educación y una buena formación. Además es que no sabes, realmente los centros educativos te llaman porque tienen una persona trans y a lo mejor vas y hay otras 5, ¿no? Pero no lo saben porque no han dado esa oportunidad y ese espacio de seguridad, nunca se ha hablado de este tema y no ha salido, ¿no? Y esas identidades están ahí y no salen. Entonces, bueno, pues intentamos que haya un cambio de paradigma en todo el centro educativo. A veces se consigue, a veces no, porque es muy difícil. La educación como la sanidad son ámbitos bastante estancos, aunque hay profesionales que igual dentro de la sanidad y dentro de la educación que están como de forma muy activa intentando que cambie la institución, pero bueno, costará un ratito todavía. Se trata, creo yo también, ¿no? De viralizar ese lenguaje inclusivo, ¿no? Claro, bueno, no somos nosotras, ¿no? O sea, el lenguaje construye realidades, no somos nosotras lo que los decimos, es fundamental. Cómo se nombran las cosas va a influir en todas las realidades. Si hablamos de tema trans, como podemos hablar de diversidad, de personas con diversidad funcional, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre
cómo lo afrontemos y cómo lo afrontemos en su caso las personas adultas va a influir en cómo lo afronten y cómo lo gestionen las nuevas generaciones. Esto es así. Está claro. Cuando hablas de violencia sistémica, hablamos también, bueno, hablamos evidentemente de que todavía existe una falta de sensibilidad o incluso rechazo a precisamente hablar de esos temas, hablar sobre todo de la transexualidad, pero también de la transexualidad en menores, ¿no? Incluso a poner en tela de juicio la buena paternidad de los padres. Os habéis encontrado con esto, ¿verdad? Claro, bueno, es que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que las personas confunden la identidad con la orientación, con la expresión de género, con los genitales. Entonces, la gente se mueve desde ese paradigma. Igual que intentan adivinar tu orientación sexual, pues por tu expresión de género, si tienes pluma o no tienes pluma, seguimos intentando adivinar la identidad de una persona a través de sus genitales. Entonces, cuando se enfrentan, claro, cuando hablan de las familias que acompañamos o no acompañamos y cómo acompañamos y que esto es una persona de 6 años no puede saberlo, bueno, partiendo por un lado de que si una persona cis sabe que es cis con 6 años, una persona trans lo puede saber igual. Otra cosa son las herramientas que tenga esa persona, ¿vale? A la edad a la que adquiere esas herramientas o qué pasa en su entorno cuando intenta nombrarlo o ni siquiera intentando, o sea, los peques nos observan y saben cómo vamos a reaccionar cuando, bueno, pues ante ciertos temas, ¿no? Entonces, hay algunos actores que siguen vinculando esto con la orientación y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la orientación y con la sexualidad y con el sexo entendido como relación sexual, tiene que ver con la perversión. Entonces, ahí ya lo mezclan todo y, además, incluye pues cosas como que vamos a operar a nuestras criaturas con 9 años, cuando en realidad, bueno, pues esto no va de eso, esto va de respetar la identidad. Entonces, claro, como no entienden una identidad sin vincularla a la genitalidad, o sea, inmediatamente le dices, voy a respetar la identidad de mi hija, y entonces entienden que lo que vas a hacer es que se someta a una cirugía genital. Cuando no todas las personas trans deciden someterse a una cirugía genital, cuando no todas las personas trans se hormonan, y cuando, desde luego, en cualquier caso, a los 9 años no es el momento de tomar esas decisiones. A los 9 años es el momento de que respeten tu nombre, claro, ni siquiera el bloqueo hormonal. Y lo sé claro, a los 9 años... Lo sé por experiencia, que ya sabes que estamos en Imaginarium, ¿no? Sí. Lo sé por experiencia, evidentemente, que ni con 9, ni con 10, ni hasta los 18 años, por lo menos, no se puede operar. Es que no es, ni incluso, claro, ni aunque quisiera la propia chica, por ejemplo, o que quisiera una vaginoplastia, ¿no? En este caso, es imposible. O sea, médicamente es imposible, pero además es que tampoco es ético. Incluso me lo encuentro mucho en Imaginarium, que cuando cumplen los 18, incluso antes de los 18, con 17 y con 16 años, me llaman, me explican. Lo primero que digo es, pásame con tus padres y hablamos. Claro. Primero que eres menor de edad, no te puedes operar con 16 ni con 17. Con 18 vamos a ver, porque abogamos también en Imaginarium por un abordaje del desafío de la vaginoplastia con una serie de herramientas emocionales, sobre todo que con 18 años a veces no se tienen del todo. Claro, a ver, el tema es que, a ver, evidentemente quien tiene un malestar y eso es algo que, o sea, que nadie nos vamos a meter en eso. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que a veces las vivencias, lo que te pide una persona de 9 años, es una cosa que en realidad lo que está intentando darte a entender es otra. O sea, cuando te dicen quiero operarme con 9 años, pues a lo mejor claro, o sea, lo que quieren decir, lo que te están diciendo es quiero llegar a ser reconocida como quien soy, etcétera. Entonces, bueno, pues los 9, los 8, además de que no es lo más habitual. O sea, sí que es cierto que a veces las criaturas de peques llegan como pensando
que necesitan pasar por ese proceso para que se reconozca su identidad, y cuando se les acompaña y se les respeta y se les acompaña a respetar su cuerpo y a experimentar con él y a disfrutarlo, etcétera, etcétera, y ven que no está vinculada realmente la identidad a la genitalidad, pues a veces los procesos pues van por otros caminos, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, nosotros también trabajamos para que no se vuelquen expectativas en nada, demasiadas expectativas en nada, pero vamos, o sea, que no es algo, igual suena mal, pero no es algo específico que haya que hacer cuando tienes una criatura trans. Si tienes una criatura cis, desde el sentido común, no vas a querer que vuelque todas esas expectativas en X lo que sea. Claro, a lo mejor tu criatura cis también quiere hacerse un aumento de peso a los 18 porque se piensa que aquello le va a convertir en no sé qué, pero es que no es cierto. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos trabajar todas las carencias o todas las motivaciones y acompañar los procesos para que, sobre todo, que se tomen las decisiones con toda la información. Y luego nosotros con familias evidentemente acompañaremos esas decisiones, pero que las decisiones tienen que tener toda la información. Cuando nos dicen, pero ¿cómo una persona con 12 años va a decidir si...? Bueno, pues porque una persona con 12 años puede decidir en otro tipo de procedimientos, ¿no? Hablamos del bloqueo hormonal, bueno, pues con 14 años a nivel médico pueden decidir en otros procesos médicos si son cis. ¿Por qué no va a poder decidir una persona trans? Por supuesto no hablamos de cirugías, ¿vale? Para que no luego no venga nadie a decir, madre mía, no es euforia la cirugía. Hablamos de la propia decisión, de la identidad de la persona. Ay, te escucho regular. Ah, ¿me escuchas mal? ¿Me escuchas bien ahora? Regular, pero bueno, sigue. Que hablamos de la decisión, de la primera decisión, que es la más importante, de expresarse como realmente se siente, ¿no? Hay que respetar eso. Independientemente, lo hablábamos ayer con Ana, ¿no? Claro. Independientemente de la edad con que se tome esa decisión. Claro, a ver, realmente la identidad es algo que solo le compete a la misma persona. El cambiar de nombre es algo que solo le afecta a la propia persona. Usar una ropa o usar otra ropa, al final es ropa. ¿Cuántas veces hemos cambiado de estilo las personas cis y no hay tanto revuelo? ¿Vale? Entonces, y sobre todo, si a las personas cis se nos respeta o se nos impone una identidad nada más nacer, ¿cómo puedes decir que una persona con 6, 3, 5, 10, 12, 17 años, no le vas a respetar su identidad? ¿Bajo qué paradigma? Si no es bajo el paradigma de la transfobia. Hablando también, siguiendo un poco, acabando ya con el tema de esa violencia sistémica, que también evidentemente es una violencia institucional, ¿no? Que existe sobre todo todavía sobre las personas trans, ¿no? La importancia de que eso desaparezca, de que esa violencia se convierta en sensibilidad hacia la realidad trans. Lo vemos y hay consecuencias en cuanto a esa violencia sistémica, hay consecuencias en cuanto, por ejemplo, sucedió hace muy poco, además, con el caso de Úrsula, ¿no? Sí. Lamentablemente. A ver, yo lo denomino como no es un suicidio, sino yo lo denomino como un homicidio social inducido. Claro, bueno, en el caso de Úrsula, a veces, claro, pues cuando llevas X años esperando a que te reconozcan tu identidad o esperando y por fin vas a acceder a una consulta que por fin te va a dar lo que tú necesitas, y de repente llega la pandemia, bueno, pues lo que decíamos, algunas es la pandemia y encerrarnos en casa quiere decir no poder salir a dar una vuelta. Para una persona que está esperando esa cita desde hace años, pues es la gota que colma el vaso y que pues que lleva a una persona a que no pueda empezar, a que no pueda esperar, o sea, aguantar más, ¿no? Nosotras siempre decimos, yo creo que recibimos mucha más transfobia institucional, las personas trans, reciben mucha más transfobia institucional que la que puedan recibir realmente por la calle, porque bueno, hablamos de que es que, o sea, ni los libros de texto están preparados, ni los contenidos de los medios de comunicación están preparados, ni contemplan a las personas trans.
la legislación, el DNI, el registro, es decir, o sea, la transformación institucional es permanente, todo el rato, ir a una consulta del médico, es que te pongan en duda, que te cuestionen, que te pregunten, las preguntas incómodas, las preguntas que sean, bueno, además, siempre desde o sea, siempre con una mesa de despacho por medio o con una ventanilla, o sea, siempre desde un poder de superioridad. Entonces, evidentemente, la legislación tiene que cambiar y no solo la legislación, habrá que hacer luego mucha pedagogía, que ya se está haciendo, por supuesto, porque si que no haya una ley que cumplir, mal, pero si luego no se van a formar, ¿no? para que cambie esa mirada, pues seguiremos un poco las mismas. Lo que pasa es que, bueno, cuando tienes una ley, por lo menos vas con la ley en la mano y sabes que tienes un respaldo. Exacto. En ese sentido, las que llevamos ya un tiempo en el activismo, sí que podemos decir que, bueno, se ha mejorado, se ha mejorado, pero queda tantísimo por mejorar. Cuando nos dicen muchas veces las personas cis, nos dicen, no, pero esto ya está muy aceptado, esto ya tenéis muchos derechos, etcétera. Habéis avanzado, se ha avanzado mucho, ¿no? Claro, el problema no es que es lo que se haya avanzado, sino desde dónde avanzamos, ¿no? Por ejemplo, en un caso como el de Úrsula y casos similares de homicidios o asesinatos que se están cometiendo todavía de forma masiva e impune en Latinoamérica, por ejemplo, pero aquí en España, cuando sucedían estas cosas antiguamente hace 10 años, un suceso como este de Úrsula se lo hubiera, digamos, titulado en los diarios de primera plana, como un niño que se hacía llamar Úrsula, así, tal cual, literalmente. Claro, desde ahí hemos avanzado. O sea, claro, avanzar desde ahí, aunque hayamos avanzado mucho, no es decir tampoco demasiado, ¿no? Bueno, eso sigue pasando en España también, que a veces sí, hace poco también con pues no te puedo decir, porque mis tiempos se mezclan en la cabeza y son de maravilla. Pues hace poco pasó algo así, un asesinato también de una chica trans, y todas las titulares que salían, o sea, no solo, no, pues creo que fue el verano pasado, ya no te puedo decir, bueno, o sea, creo que en Madrid, no sé si en Madrid o Valladolid o algo así, creo, me parece. Hace poco, sí. Es curioso, poniendo o sea, cómo nos acostumbramos a la violencia, ¿no? Que se nos olvida una situación así, si ha sido en Madrid, si ha sido en Valladolid. O sea, qué curioso, o sea, qué mal, pero qué curioso, cómo no, o sea, cabría señalar cómo nos acostumbramos a esta violencia y que van llegando, bueno, pues claro, si estas redes llegan desde otros lugares, tras feminicidios, pues casi a diario, y cómo te vas acostumbrando. Pero bueno, a lo que iba es que hubo que escribir al periódico y a los medios, porque la noticia estaba dada en masculino, o sea, no solo te asesinan, no solo te pasas por esa situación trágica, X la que sea, sino que encima, bueno, pues te vuelven a agredir, ¿no? Yo recuerdo antiguamente, hace 10, 12 años, ¿no? Cuando había alguna agresión a una persona trans, bueno, sobre todo a una mujer trans, lo voy a decir así, Sí. una mujer trans, antiguamente un asesinato, o se relataba, digamos, desde los diarios, ¿no? O se relataba también alguna paliza, alguna agresión, ¿no? Las activistas de aquella época llamábamos, enviábamos cartas, no nos hacían ni caso en nada. Incluso nos contestaban un poco de forma jocosa también. Lamentablemente, bueno, esto era así, ha cambiado y vamos. Eso sí ha cambiado. Claro, el contexto de donde partíamos no era nada bueno. Me vas a permitir, Saida, porque veo que hay muchos comentarios y me gustaría ver si hay alguna pregunta interesante también y te la traslado, ¿vale? Vale, ahora te escucho mucho mejor, o sea que cuando te alejas te escucho peor. Ya he llegado a la conclusión. Cuando me alejo.
Sí, cuando te alejas te escucho peor. Vale, bueno, eso que estoy medio gritando, pero bueno. Mira, nos dicen, por ejemplo, a ver, el amigo Andrea dice, ¿cuáles son formas comunes que usan los niños para expresar su identidad sexual? Y luego, bueno, por aquí te dicen, Saidar es genial. También nos dicen, no se puede mezclar tema operaciones con hormonación o bloqueadores. No es lo mismo. Bueno, Vale, primera pues si pregunta, quieres. ¿cómo la responderías? Vale, bueno, a la persona que pregunta cómo expresan las personas que su identidad sexual, le recomendaría que se leyera la guía porque no hay dos formas de expresarse igual. Aunque algunas veces lo que hacen es reproducir los estereotipos de género que están vinculados, ¿no?, socialmente con su identidad sexual, no con el sexo que le han asignado, muchas veces no hay bueno, pues esas preferencias, ¿no?, por reproducir esos estereotipos y lo hacen a través, pues, de juego simbólico, o lo hacen a través de dibujos, o lo hacen incluso verbalmente, no diciendo soy una niña, pero a lo mejor te dicen, bueno, pues cuando sea mayor y sea doctora, o cuando sea, pues yo qué sé, doctor, por Sí, poner el mismo ejemplo y no caer en sexismos, cada persona lo va a poder transmitir de una forma diferente, o sea, adecuada, pues lo primero, a su carácter, si es una persona introvertida, si necesita agradar, si el entorno, pues si alguna vez ha verbalizado y le han regañado por decir, por ejemplo, yo soy guapa, pues esa persona a lo mejor se retrae, o a lo mejor se empodera y dice, soy guapa y soy guapa y soy guapa, y hasta que no le hagan caso, no va a parar. No hay dos formas iguales. O sea, sí que es cierto que, bueno, luego cuando coincides con otras familias, hay muchas cosas como que se repiten, ¿vale? Pero que luego te dicen, no, pero es que las niñas trans como que reproducen los estereotipos de género. Claro, es que cuando tú tienes 6 años y a todas tus compañeras de clase les gusta X muñeca, a ti te gusta X muñeca porque eres otra niña más. Lo que pasa es que nadie lo sabe, a lo mejor. Entonces, somos seres sociales, socializamos en grupo y queremos ser una más, ¿no? A lo mejor luego ya cuando te has reconocido tu identidad te permites, y cuando te has formado en feminismo y cuando ya sabes lo que son los estereotipos, te puedes permitir hacer lo que quieras. Pero cuando tienes 6 años, pues si te gustan las muñecas, te gustan las muñecas y va a coincidir. A lo mejor no te gustan y también está muy bien, pero que muchas veces coincide, ¿no?, que reproducen esos estereotipos, ya está. Y no es que su identidad esté validada porque reproducen esos estereotipos. No tiene nada que ver. No eres más o menos chica o chico o chique por reproducir o no reproducir unos estereotipos de género. Hay que tener lo que nosotros recomendamos siempre es que cualquier casa sea un entorno seguro para poder hablar de este tema. Igual que en las casas se tienen cuentos de monstruos de colores o de dinosaurios o de unicornios, se tengan cuentos de temática trans, que tengan información, que sea un tema que se pueda tratar igual que se puede tratar cualquier otro tema. Eso va a facilitar, si la persona es trans, va a ver que puede verbalizarlo, y si no es trans, pues va a tener información, o como pues igual que tiene el resto de información que tiene, sin que le atraviese directamente. Eso por un lado, que se lea la guía y que si es una persona que puede necesitar que ampliar información o hacernos alguna pregunta, que nos escriba a Euforia, que estaremos encantadas. aquí Lo otro era... tenemos la página web de Euforia, ¿vale? Donde ahí encontraréis un montón de contenido, como podéis ver, un montón de contenido, donde tenéis también esa guía que está explicando Saida, ¿vale? Además, tenéis también cómo unirse, ¿no? Cómo unirse a Euforia, ¿vale? Siendo Sí, afiliada. luego hay una pestaña de contacto. Exacto. ¿En qué consiste Vale. todo este sistema de asociada, afiliada, aliada, simpatizante? Explícanos un poquito. Sí, vale, hay varias formas. ¿Quieres que responda primero a los comentarios y luego o...? Ah, vale, sí, sí. Que había otros dos, ¿no? Te lo recuerdo, te Sí. recuerdo el comentario. Dice, no se puede mezclar tema operaciones con hormonación o bloqueadores, no es lo mismo. No, hombre, evidentemente no es lo mismo.
un bloque hormonal, que una hormonación, que una cirugía, son son más de 3 procesos diferentes porque las cirugías pueden ser de muchos tipos y además no tiene por qué darse que haya una hormonación, una cirugía, o sea, no tiene ni siquiera por qué coincidir en la misma persona. Cuando los he nombrado es porque precisamente las personas que nos atacan y que dicen que cómo puede ser posible y se meten con las familias, que respetamos las identidades, es porque son quienes los mezclan y quienes se piensan que vamos a hacer una cirugía genital, ¿no? A permitir que hagan una cirugía genital en nuestras criaturas de 9 años. Evidentemente son procesos diferentes y que, pues eso, que ni siquiera coinciden en todas las personas. Pero desde luego yo no soy una experta, no soy endocrina, ni soy cirujana, entonces yo prefiero hablar de mi libro, ¿no? Como dirían. Y bueno, luego creo que ya está. Me interesa un tema precisamente, ¿no? Hablábamos ahora de los entornos, ¿no? El entorno que es un entorno propicio para el menor trans. ¿Cómo os están llegando casos? ¿Tenéis conocimiento? ¿Cómo se está viviendo esta pandemia, este confinamiento para los menores trans? Bueno, pues a ver, no es un tiempo fácil para nadie, ni siquiera para las personas cis que no tienen o sea, no existe un entorno familiar en el que no exista cero conflicto. O sea, eso es, el conflicto forma parte de la naturaleza humana y forma parte de nuestro día a día. Entonces, bueno, pues convivir, ¿no? Cuando no es lo mismo convivir con tu familia cuando eres adolescente, eres trans y han reconocido tu identidad, que cuando eres adolescente eres trans y en tu caso no lo saben. Por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues que tenías un entorno que te acompañaba, tus amistades, incluso a lo mejor en el centro educativo, en clase, te nombraban, te respetaban, etcétera, y en tu casa, bueno, pues hay una situación de que no se está respetando esa identidad. Nos han llegado algunas situaciones así, decir que no más que de las que nos llegan habitualmente cuando no hay confinamiento, o sea, nos siguen llegando personas que nos consultan, etcétera. Sí hay algunas situaciones que, bueno, pues que se han agravado un poco y que hemos tenido que darles alguna alternativa habitacional. Pero bueno, que es algo que pasa también cuando no hay confinamiento. Vamos a recordar que estamos haciendo este directo porque, para quien se esté conectando ahora, estoy viendo que se están conectando mucha gente. Para quien se conecte ahora, estamos en este directo hablando con Zaira, es vicepresidenta de Euforia FTA. Euforia, familias transaliadas. ¿Por qué? Porque este día 1, viernes, a las 6 de la tarde, estamos organizando desde Generación 2 y con Ana Locotrón, estamos organizando desde Facebook de Ana Locotrón un festival solidario que se llama 4 DJs, 4 causas, donde hay un número de cuenta que podéis acceder tanto aquí como en las páginas de Facebook de Ana, de Generación 2, etcétera, donde la recaudación se repartirá a partes iguales en 4 causas. Una será la investigación de la ELA, otra será el Hospital San Juan de Dios, la otra es, evidentemente, también la investigación para la vacuna del COVID-19, y en este caso estamos hablando con Zaira, que esa parte también será para Euforia, familias transaliadas. Así que quien nos esté viendo, que a las 6 de la tarde del viernes se conecte con el Facebook de Ana Locotrón. Va a haber 4 DJs, va a ser una música con mucha fiesta, se puede plantear desde casa, estás en casa solo, sola, o estás en familia, te puedes divertir y aparte también contribuir con ese número de cuenta y en lo que se pueda, aunque sea 1 euro, 10, 100, 1000, lo que sea. 1000 millones. Bueno, voy a aprovechar este momento que no lo he hecho antes para agradecer a Ana Ruiz, a Ana Locotrón, que contara con Euforia, que pensara en nosotras para bueno, como destinatarias de esta donación. Más allá de lo que económicamente se pueda recaudar, porque bueno, pues porque visibilizar siempre está bien, tener esa oportunidad de compartir ese ratito contigo también es estupendo, y bueno, y haberla conocido a ella, por supuesto, todo vía teléfono. No nos hemos saltado el confinamiento, además vivimos muy lejos, pues eso, que es de agradecer.
Sí. También, por supuesto, a Geo2 por prestar la plataforma y yo sé que por estar facilitando todo este proceso y a ti también, que te has metido ahí a saco en el tema. Sí, sí, bueno, ya sabes que lo mío ya viene de serie y ya no me... Sí. Me gustaría hablar también de un tema que antes de pasar a otras preguntas que estoy viendo, creo que nos queda un poquito de tiempo porque para poner en contexto, ¿no? Para poner en contexto también, porque creo que es necesario, cuando hablamos en vuestra página decís que os declaráis transfeministas, ¿no? En cuanto al Sí. feminismo, han habido, sobre todo el año pasado, ciertos discursos de una parte, hay que decir, de una parte del feminismo, ese feminismo Mm. más radical y excluyente, netamente excluyente del concepto trans, ¿no? Que un poco para contextualizar lo que estabas diciendo antes, ¿no? De que según se pueda creer que los padres de los menores trans quieran someter a operaciones a temprana edad a sus hijos, ¿no? Eso sale de ahí, ¿verdad? Saída, eso sale de ahí, esas ideas salen de ahí. Es como un inconsciente colectivo dentro de ese colectivo feminista radical y excluyente, ¿no? Bueno, sí, ¿viene de ahí o viene de la extrema derecha? Son los ámbitos donde, a ver, son los ámbitos donde mayor resistencia nos encontramos. Lo que pasa que también hay que nombrar que hay otros entornos, otros partidos, etcétera, etcétera, que tienen dentro, bueno, pues algunas personas que no nos lo están poniendo fácil, ¿no? Que al final es una cuestión de reconocer derechos fundamentales, no son privilegios, no, o sea, estamos hablando de equiparar los derechos de las personas trans, incluidas por supuesto las personas menores, a los derechos del resto de la población. Nosotras somos transfeministas porque, bueno, consideramos que es que no puede ser desde otra forma, ¿no? O sea, no puedes acompañar o entendemos que no puedes acompañar a tu hija trans si no te trabajas el resto de opresiones que se puedan dar y si no ves esto, bueno, pues como que realmente hay un sistema que igual que oprime a las personas trans, está oprimiendo a las personas racializadas, a las personas con diversidad funcional, a las personas migradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, también eso lo hemos aprendido por la trayectoria que tenemos. Hemos siempre trabajado en red, hemos estado en todas las asambleas que hemos podido, colaborando con colectivos de todos los ámbitos que hemos podido y ahí es donde ves que al final, aunque las luchas puedan parecer diferentes, el enemigo es común, ¿vale? Y el enemigo es el sistema, ¿vale? Por ponerlo de alguna forma. Y la única forma de conseguir esos derechos para las personas trans, además la única forma que consideramos adecuada es la de que se reconozcan los derechos de todas las personas. Mm. Os ha tocado luchar mucho, ¿no? Bueno, a ver, a ver, la verdad es que o sea, ha sido y sigue siendo una aventura, porque cuando empezamos, o sea, yo que estuve en las primeras familias de aquella otro colectivo, ¿no? Había 4 familias, después 6, 8, 12, y todas pensábamos que estábamos solas en España con esto. O sea, parece que estamos hablando de hace 30 años y hablamos de hace 7, cuando Mm. además es que es muy curioso porque, claro, todas nuestras familias que eran cis, etc., eh, no conocíamos el activismo trans, que lleva tantos años. O sea, que evidentemente si ahora hemos tenido la oportunidad desde las familias de conseguir algunos avances o se ven en los últimos años algunos avances que son como así como más llamativos, no podemos olvidar que hay un activismo de personas trans de años y años y años partiéndose el cobre pues para que ahora se diera este escenario, ¿no? En el que poder, digamos, si llegamos a culminar, ¿no? con esos reconocimientos plenos. A ver, ha sido, pues al principio lo que nos unía era que no nos gustaba lo que había, pero no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco teníamos nada que perder.
lo bueno es que cuando empezamos, las personas menores no tenían ningún derecho, no existían para ningún sistema, ni para educación, ni para sanidad, a nivel social, no existían, entonces no había nada que perder. Ahí fue pues empezar poco a poco, ir generando grupos de trabajo y poner en común esos saberes y esa energía que seguiremos haciendo y seguiremos construyendo y rodeándonos de personas adultas trans, de su experiencia y tal, y así es como, en realidad, no, pues ha habido momentos duros, por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir? La muerte de Alan fue el primer palo que nos llevamos como asociación cuando estábamos en otro colectivo. Pero luego hay muchísimos momentos de satisfacción y al final, sobre todo, es que es una aventura. O sea, cuando te das cuenta como persona cis que es mentira todo lo que te han enseñado y y puedes deconstruirte y puedes formarte y es una maravilla. O sea, por eso a veces dicen, no, qué bien las personas trans, peques, qué suerte tienen con sus familias. No, nosotros siempre decimos al contrario, las familias cumplimos nuestra obligación, punto, ¿vale? Legal y moral, y la suerte la tenemos nosotros, que es como, esto es que te explote la cabeza, es una maravilla, vamos. Sí, porque yo lo digo muchas veces, ¿no? En cualquier ámbito de una charla, cuando estamos con las chicas del imaginario, cuando estamos en cualquier sitio, en un colegio, siempre digo que la familia puede ser lo mejor o lo peor, no hay término medio. Sí. Una persona trans puede ser lo mejor o lo peor. Y en este caso, vosotros sois lo mejor. Considero que evidentemente habéis luchado y yo te lo agradezco. Pero bueno, siguen teniendo que comer verdura igual y tienen horas para conectarse a internet, o sea, esto tampoco se le den, ¿eh? Al fin y al cabo, a vosotros como madres, ¿no? Se os junta un poquito, pues, el hecho de la identidad trans, del hijo, hija o hije, además, pues bueno, con todos los procesos de niñez, pubertad, adolescencia, etcétera, ¿no? Ahora mismo, Etcétera. ¿en qué etapa te encuentras en este momento? Yo ahora estoy en la adolescencia, pero es una adolescencia, la verdad, sí tengo que decir que es una adolescencia muy bien llevada, sí. Sí. Me costó mucho más pasar la adolescencia. Tengo un hijo mayor que ya tiene casi 19, que es cis, blanco, hetero, el pobre. No presumo mucho de él porque tampoco da, ¿no? Y me costó mucho más su adolescencia, sí. La verdad es que la adolescencia que estamos pasando ahora es bastante llevadera y además es una adolescencia transfeminista, con mucho diálogo, con mucho debate, con mucho activismo, con mucha deconstrucción, con mucho... Sí, está muy bien. A ver, hay momentos de no te soporto porque eso es así. O sea, pero vamos, ni yo a mi hija ni mi hija a mí, ¿eh? O sea, que es así, yo entiendo. Hay momentos en que no soportas a nadie, más una pandemia ahora mismo, estamos encerradas hace 40 y tantos días. Es lógico, eso es lógico. Pero yo no me puedo quejar. Esto no es nada nuevo bajo el sol, o sea, la paternidad. No, exactamente. Antes de Exactamente. empezar a leer preguntas, que también ya voy viendo que hay más preguntas, y así, hablando de eso que estábamos hablando, ¿no? Y cómo crees que, o sea, de los derechos de los menores trans, ¿no? Que no estaban recogidos y que todavía no están recogidos. Explícame, sí, muy brevemente, antes de pasar a las preguntas, cómo recogería la ley trans todos estos derechos, ¿no? Bueno, pues lo primero, el derecho a la libre autodeterminación sin límite de edad, que eso se traduzca en todos los ámbitos, desde el administrativo, modificando su documentación, al ámbito social, por supuesto, educativo, etcétera, etcétera. Eso yo creo que ahí, o sea, si partimos de reconocer la libre autodeterminación de la persona sin poner límites de edad, ¿no? Entraría todo. Y luego, pues, bueno, pues por supuesto que dentro de que sea obligatoria, ¿no? La formación, que como ya se recoge en algunas leyes autonómicas, bueno, pues la formación del profesorado, la formación del personal sanitario, pero también la formación de las personas que van a trabajar en una cocina o en un comedor escolar, o las personas que van a trabajar
como celadoras en un hospital, por ejemplo, porque al final las personas, o sea, interaccionamos en muchos ámbitos, ¿no? Y considero que cualquier profesión en la que te tengas que relacionar con otras personas deberías tener una formación básica en diversidad para no, bueno, pues no provocar, pues eso, no provocar agresiones que a lo mejor las haces sin querer, pero estás agrediendo. Tenemos comentarios, tenemos preguntas. Muy bien. Vamos a ver. Ay, esto. Vamos a ver si la encuentro, que había una pregunta por aquí. Dice Saida, ¿qué le dirías a una familia con un menor trans que tiene miedo a hacer el tránsito social? Dice, no me lo pierdo, dice, nos unimos al agradecimiento, Saida, que más conocer euforia es lo mejor que nos ha pasado, dice Pilar. Bueno, Pilar, que supongo que la conocerás. Perdón que estoy leyendo muy Sí. rápido porque es que no encuentro las gafas y la letra es muy pequeña. Ay, vale, bueno, a ver, creo que, o sea, a ver, no hay o sea, no hay unos ítems exactos que tengas que hacer unas guías hasta que valga para todas las situaciones, pero hay que usar el sentido común. Es decir, como, en una situación en esta, ¿no? Que la persona no quiere hacer el tránsito social o en cualquier otra situación que se nos dé en la crianza, ¿no? Hay que pensar por qué, ¿vale? Porque a veces, y no quedarnos en lo que se verbalice, porque bueno, yo pongo un ejemplo, ¿no? Cuando llegan estas situaciones y dices, si tu criatura te dice no voy a ir más al colegio y tu criatura es cis, no le dices, ah, vale, pues no vayas más al colegio, yo te respeto, ¿vale? O sea, respetamos según, según va, o a veces, ¿sabes? Nos genera una situación de qué hacemos. Bueno, ¿qué Claro. pasa en el colegio, no? Para que esa persona no quiera ir al colegio, pues, ¿qué pasa en el entorno? ¿Cuáles son los miedos de esa persona para que no quiera hacer el tránsito social? Eso por un lado. Asegurarnos de que esa persona sabe que va a seguir siendo querida, asegurarnos de que el entorno está formado y está preparado para acoger a ese tránsito sin que haya ningún tipo de violencia. Asegurarnos de tener todas las herramientas, pero luego, al final, la decisión es de la persona. No hay un momento bueno o malo para que haga el tránsito. Sí que es cierto que, claro, una persona que ves que le gustaría hacer el tránsito pero no se atreve, pues al final le está generando sufrimiento y eso sí hay que atajarlo, que no es lo mismo que una persona que diga, bueno, es que yo de momento no quiero hacer el tránsito allí. ¿Vale? También es cierto que alargar una doble vivencia, ¿no? O sea, que en casa tenga reconocida la identidad, que con sus amistades también, que en el colegio no, al final va a generar una situación de estrés y que no conviene alargarlo por sentido común también, porque pues, al final las amistades del colegio van a estar en tus redes sociales o en tu barrio, te vas a juntar en un cumpleaños y allí se va a liar la gorda y no va a haber, no va a ser un proceso dirigido y un proceso acompañado. Pero bueno, yo a esa familia, entendiendo que es peque la persona, pues ver por qué no, ver, comprobar cuáles son sus miedos, qué piensa que va a pasar, ¿vale? También habría que ver si esta persona conoce a otras personas trans de su edad, que haya, o sea, pues no es lo mismo que te cuenten, puedes hacerlo y no va a pasar nada, a que tú conozcas a otras personas de tu edad y les digas, oye, pues con 7 años las preguntas que te surjan, ¿no? ¿Y tú cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? ¿Qué va a pasar cuando pase esto? ¿O a ti tu amiga seguirá siendo tu amiga? Depende de la edad y depende un poco del entorno, pero bueno, ver qué está pasando alrededor, porque no es algo que nazca de la persona. Vale. Y luego, bueno, pues igual Bien. que si se quiere poner en contacto con nosotras, estamos a su disposición. Así es. Para eso también tenéis un apartado dentro de la página web que se llama Referentes, donde aportar Mm, pues ejemplos de personas trans muy sí, diversas y donde ahí también se puede ver tanto la persona trans como los padres, ¿no? Pueden ver otros sí. referentes, siempre en positivo, ¿no? También de esos referentes. Se nos está acabando el tiempo y no me gustaría despedirme Ay, así a la francesa o que nos corte el Instagram porque es muy así, muy inquisitivo. Te sí, avisa solamente los 30 segundos antes. Y entonces, simplemente, pues, para despedirnos, varias cosas. Primero, agradecerte que estés aquí. Segundo, recordar por qué estamos aquí. Porque el día 1 a las 6 de la tarde en el Facebook de Ana Locotrón se va a celebrar el Festival Solidario.
festival solidario que se llama Cuatro DJs, Cuatro Causas, y una de ellas es Euforia Familias Trans Aliadas. Ella es Zaida, es vicepresidenta de Euforia FTA, y bueno, pues la hemos tenido aquí explicando todo cómo es la vida de los agres de personas trans, de mujeres trans. Lo podréis ver, no me queda nada. ¿Ves? Ya me quedan medio minuto. Nada. Nos tenemos que despedir. Zaida. Bueno, decir que me he hecho aliada, ¿eh? Me he hecho aliada hoy misma tarde, ¿eh? Así que ahí me tenéis. Pues muchas gracias. No ha dado tiempo a explicar que hay diferentes formas de unirse a Euforia, pero les invito a visitar la página y muchas gracias a ti y a las personas que nos han estado